Bueno, apágame allá. Bueno, vamos a ver si, vamos a darle rápido porque se problemática con las conexiones. ¿Qué entendemos como un trastorno neurodegenerativo, jóvenes? El concepto importante es un proceso en donde se están muriendo neuronas individuales, no como en el ACV, que se mueren un montón en un tiempo. Hay una muerte progresiva, muerte progresiva de neuronas individuales, y el otro, con lo cual van perdiendo funciones las neuronas. Y el otro componente importante es que es entonces crónica, de evolución crónica. Se llevan meses o años para notarse las manifestaciones clínicas de esa pérdida neuronal, ya que es individual. Entonces, cada vez que oigan enfermedades neurodegenerativas, el paciente tiene una evolución crónica y progresiva, en donde la disfunción neurológica, la demencia o el temblor o lo que ustedes quieran, aparece en las etapas últimas de la enfermedad, cuando ya tiene años el proceso de muerte neuronal y no se le notaba al paciente, ¿de acuerdo? Entonces casi siempre va por ahí. Hay varias condiciones que se consideran neurodegenerativas, algunas que son demencias, como las que vamos a ver ahorita, otras que son desmielinizantes, como la esclerosis múltiple y la lateral amiotrófica, otras que son heredadas, como el Huntington, y otras, las nuevas enfermedades por priones, como el Creutzfeldt-Jacobs y la enfermedad de las vacas locas. Es lo mismo, ¿no? No. La enfermedad, el Creutzfeldt-Jacobs es una forma... La forma humana de la... Humana, esporádica, no relacionada con nada hasta ahorita. Ajá. De la enfermedad por priones. Okay. Las dos son por priones, ¿verdad? Nada más que las vacas locas sí está demostrado que fue por la ingesta de carne contaminada. Y aquí casi los pocos casos que tenemos y que hay en América no está demostrado que sea. Nada más uno en Estados Unidos, no, en Canadá. Pero los demás no se ha demostrado que estén comiendo algo. Bueno, entonces, las principales enfermedades neurodegenerativas también se van a caracterizar por... O sea, ya vimos que pueden ser demenciales, etc. Pueden ser atróficas. Esto es muy característico, jóvenes. El daño que está produciendo en las neuronas de cualquier de estas enfermedades va a producir, aparte de la pérdida de la función crónica, va a hacer que se pase. Me desconectaron todas las clases anteriores, me prestaron una computadora los muchachos, no supimos cómo hacer jalar el sistema. Todo estaba desconectado. Conectamos directamente de la compu hasta el proyector. Desconectamos el cableito. Porque ni siquiera se ve la... Porque no se veía la imagen ni aquí, ni en el monitor ni en la pared. Ni siquiera en el monitor de la computadora. ¿Sí? Bueno, por favor. Entonces, chavos, la consecuencia de este daño neuronal morfológica, la consecuencia de la pérdida es que se atrofia el sitio, porque hay pérdida de neuronas. Y entonces las atrofias van a manifestarse tanto radiológicamente como morfológicamente, y ahí tenemos las atrofias sistémicas que afectan el sistema nervioso central, como el Huntington, que atrofia los núcleos caudados, trastornos extrapiramidales, que es lo principal que se nota al paciente, como el Parkinson, demencias, como ya les dije ahorita, atrofia cortical y demencia en el enfermedad de Alzheimer, y desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Entonces, dentro de estos trastornos que se caracterizan por una muerte progresiva neuronal y que se manifiestan como trastornos del movimiento, tenemos dos enfermedades características, el Parkinson y el Huntington. Es lo que más se le nota a estos pacientes. El Parkinson fue descrito ya hace muchísimos años, en 1917, por este señor, James Parkinson. Describió muy bien las características clínicas del paciente con esta enfermedad, y obviamente él desconocía cuál era la patogénica de la enfermedad. La inmensa mayoría de las enfermedades que nos afectan cotidianamente, neurodegenerativas, son esporádicas. En cada una de ellas hay una forma heredada, pero que representa un porcentaje muy pequeño de los pacientes. No anden asustando a los pacientes que conozcan o no conozcan, decir, es que a lo mejor en tu familia se va a heredar, hay más, o se van a heredar. Son muy poquitos los que hacen eso, realmente son muy poquitos, ¿verdad? La mayor parte son esporádicos. Bien, entonces, la patogenia del Parkinson es una mutación
mutación en las formas heredadas. En las heredadas nada más hay una mutación que puede ser de punto, duplicación o triplicación en la alfa-sinucleína, en la ubiquitina C terminal hidrolasa y en las repeticiones de leucina ricas en sinasa o LLRK. Esos son los principales trastornos caracterizados en los pacientes que tienen Parkinson heredado, ¿verdad? Ahí están las alfa-sinucleína mutadas. Las mutaciones autosómicas recesivas están en el área de la parquina y son estas que están aquí. Vean ustedes cómo en las formas heredadas está predominantemente la alfa-sinucleína, produce demencia en el Parkinson, y la parquina. Pero recuerden que representan casi siempre menos del 5% de las enfermedades de los pacientes con Parkinson. ¿Cuál es la patogenia de la enfermedad de Parkinson? Sabemos que hay un trastorno importante en la función del sistema ubiquitina-proteosoma, que es donde normalmente eliminamos las proteínas que están mal hechas o mal estructuradas. Cuando una proteína, ya sea que fue degradada en forma nativa o quedó mal hecha, misfolded, mal estructurada, debe ser llevada al proteosoma para destruirla. Estas proteínas que se encargan de llevarlas al proteosoma se llaman chaperones. Y una de las principales chaperones es la alfa-sinucleína. ¿Ya se pudo? Sí, por favor. Para que tú tengas acceso a Estaba todo mal hecho. ¿Quién tiene que hacer que no sabe? Pero les encanta desmadrar todo aquí. Cuando yo ya está todo mal colocado. ¿Qué era lo que tenía? Bueno, ahora sí, me quito esto. Me dice cuándo lo quito. ¿Ya lo quito? No, es que me iba a poner la pantalla. Yo le voy a dar con esto, nada más que le ponga yo. Ahora sí te digo cómo se A ver si no se acaba la memoria. No, no se puede. Si le pones pausa se guarda. Gracias, Bien. A ver, jóvenes, entonces se llevan al proteosoma para que sean eliminadas y algunas pocas de ellas son autofagocitadas para ser eliminadas. El problema del Parkinson está aquí, ¿verdad? En pacientes que tienen mutaciones de la parquina o alfa-sinucleína no pueden actuar como chaperones para llevar acá la proteína mal estructurada y entonces se comienzan a agregar las proteínas mal hechas y es esta agregación lo que produce disfunción de la neurona. Es exactamente esa. La sinucleína pertenece entonces a las familias de las sinucleínas, son alfa, beta y gamma, están en las terminales presinápticas. Su función, como les dije ahorita, es el chaperón y previene la agregación de proteínas mal estructuradas. Una de las proteínas que con frecuencia se malestructuran en las neuronas es la 14-3-3 y esta es la que no puede ser degradada porque no funciona la alfa-sinucleína. Ustedes van a ver cuando estén en clínica que los neurólogos piden al laboratorio determinación en LCR de 14-3-3 para ver si está aumentada en el LCR y poder decir objetivamente que el paciente checa o encaja en un probable Parkinson. ¿Me estoy explicando? Bien. El problema es que estas proteínas mal estructuradas son tóxicas una vez que se agregan. ¿Por qué? Porque producen una serie de trastornos metabólicos en la neurona. ¿Cuáles son esos trastornos metabólicos? Aquí están las mutaciones del Parkinson heredado. ¿Y cuáles son esos principales efectos patógenos en la función neuronal? El hecho de que
se agreguen proteínas mal estructuradas, pues que se activa la oxidación de estrés de la neurona, se sobreexpresan las proteínas que faltan o que están mutadas, se agregan, y esto produce muerte de la célula. Entonces la neurona comienza a morirse. Acuérdense que es muerte individual, por eso no se nota al principio. Entonces, cuando nosotros vemos las formas microscópicas o alteraciones macro y microscópicas del Parkinson, estamos viendo nada más los efectos tardíos, finales y terminales de este proceso patológico. ¿Se entiende? ¿Me expliquen eso? Entonces, las alteraciones más importantes, como ustedes saben, están en las neuronas dopaminérgicas, que son las principales fuentes de dopamina hacia el sistema de núcleos basales, hacia al haz nigroestriado. Entonces, aunque hay otras áreas del encéfalo con neuronas dopaminérgicas, como el motor del vago, el olfatorio y el núcleo cerúleos, es importante que cuando se hacen autopsias de pacientes con Parkinson, se ha perdido hasta el 60% de las neuronas en la sustancia nigra, sobre todo en la pars compacta, 80% de neuronas en el núcleo, en la porción striatum de los núcleos basales, o el cuerpo striatum, y hasta el 95% se han perdido en el putamen. Entonces hay un serio defecto de los núcleos basales como consecuencia de este trastorno del metabolismo de las proteínas mal estructuradas, que van a producir muerte y pérdida de neuronal en estos sitios, con la consecuente alteración del movimiento. Si yo pierdo, esto ya lo habíamos visto aquí en clase, si yo pierdo, ¿se acuerdan del Mickey Mouse? Está al revés. Si pierdo la sustancia negra, entonces pierdo la capacidad de inhibir, ¿verdad?, toda la acción motora que normalmente debe de regular el núcleo estriado y el tálamo, y entonces el paciente comienza con movimientos involuntarios. En una tinción de mielina, ¿verdad?, la pars de la sustancia negra, la pars compacta, es la que da principales vías aferentes al putamen, mientras que la pars granular lo da al caudado. Todo esto es la sustancia negra, todo esto que está aquí. Y aquí es donde se pierden las neuronas, sobre todo aquí. Por eso el 95% de las células del putamen están perdidas. ¿Me expliqué? Entonces, obviamente el paciente tiene trastornos muy serios de la regulación del movimiento piramidal y empieza con el parkinsonismo, que así se le dice. Acuérdense que no todos los pacientes que tienen movimientos de tipo Parkinson son Parkinson. Hay otras enfermedades, hasta hay medicamentos que producen trastornos tóxicos de este tipo, ¿no es cierto? Entonces se llama parkinsonismo. Bien. Se pierde, conforme avanza la enfermedad, se pierden las células pigmentadas, las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, y si esto es normal, así se ve un paciente con Parkinson, ¿verdad? Un mesencéfalo con Parkinson se está totalmente pálido y desprovisto de pigmento, la sustancia negra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver en micro? Normalmente estas son las neuronas de la sustancia negra, son ricas en melanoproteínas, feoproteínas melánicas, que están aquí. Este es el núcleo, este es el nucleolo, esos son los nucleolos, este es el núcleo y este es el citoplasma rico. Y vean como si estas son normales, vean en un paciente con Parkinson cómo se ha perdido una gran cantidad de neuronas pigmentadas, dopaminérgicas. Esa es la segunda marca, o sea, aparte de la pérdida de neuronas, es que de las que quedan, muchas de ellas tienen un cuerpo de inclusión que se llama cuerpo de Lewy. Este no es más que un exceso de agregados de proteínas que estuvieron mal hechas o que funcionan mal dentro de la neurona, y entonces tendremos ahí agregados de ubiquitina, porque es el sistema ubiquitina proteasoma, de alfa-sinucleína también está trastornada, porque esta es la que habitualmente no funciona, e incluso podemos tener sustancias como el precursora del amiloide, que es parte del Alzheimer. No se extrañen que muchas de las enfermedades neurodegenerativas con demencia compartan hallazgos histológicos semejantes, o cuando menos parcialmente semejantes, porque tienen el mismo proceso. Todas tienen agregados de proteínas mal hechas. Bien, aquí están algunos otros lados donde se han descubierto cuerpos de Lewy, y hay otras enfermedades en que hay cuerpos de Lewy que no son Parkinson.
¿Cómo se ve el cuerpo de Lewy al microscópico? Son estructuras esféricas en forma de tiro al blanco, tienen un centro un poco más denso, acidófilo, y luego un halo, una zona clara, pálida en la periferia, y pueden ser únicas o pueden ser dobles, como esta que está aquí. Casi siempre están dentro de las neuronas, a veces se extruyen y están en el neuropilo, pero casi siempre están dentro de las neuronas, y esta neurona ha perdido todo el pigmento melánico, esta que está aquí. Eso se llama cuerpo de Lewy. El cuerpo de Lewy, como les dije ahorita, es rico en alfa-sinucleína, en ubiquitina y otros lípidos como precursor de amiloide. Entonces, si yo le hago una tinción inmunológica para ubiquitina, el cuerpo de Lewy es positivo con inmunistoquímica. Ahora los veo negros, ¿los ven? Esta tiene 3, o 4 tal vez, ¿lo notan? Entonces es rica en estas sustancias proteicas del cuerpo de Lewy. Hay otras enfermedades que tienen el mismo trastorno de defecto de la función de la alfa-sinucleína, y entonces los neurólogos pueden decir que hay alfa-sinucleinopatías, ¿verdad? Algunas de estas enfermedades, aparte del Parkinson, es la demencia de cuerpos de Lewy, la atrofia múltiple y sistémica o atrofia múltiple progresiva, y otros trastornos más raros como el síndrome de Haller-Borden-Spatz y otras enfermedades amotróficas, etc. Pero las más famosas es la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Ya saben ustedes la clínica, ¿ya lo vieron esto o no lo han visto? Bueno, ustedes ya saben que las 3 características importantes o 4 son el movimiento involuntario, conocido como temblor de reposo, la bradicinesia, esta es muy importante, esta le da al cuerpo un aspecto pues como plastificado, ¿verdad? Se comienzan los músculos a ser homogéneos y se ven muy plásticos, la rigidez y las alteraciones de los reflejos posturales. Y conforme avanza la enfermedad se va acentuando las características faciales de estas enfermedades, ¿no? Vean como el Papa al final parecía como si fuera una estatua o un modelo de cera, ¿no es cierto? Por las plasticidades del cuerpo. ¿Alguna pregunta de esto? Dijimos que otra enfermedad por movimientos anormales es la corea de Huntington. Recuerden que son movimientos involuntarios, ¿verdad? Por eso están afectados los núcleos basales, porque son involuntarios. La corea de Huntington fue escrita también allá a final del siglo XIX por este doctor Huntington. Él no se dio cuenta al principio hasta después de que era una enfermedad hereditaria que aparece en gente joven y eventualmente los mata, todos se van a morir, puede ser en un periodo de 15, 20 años, a lo mejor menos, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Hay algunos estados del medio ambiente que las agravan. Se descubrió que el gen dominante, esto ya fue en los 80 del año pasado, que el gen dominante estaba en el cromosoma 4, era el gen que codificaba una proteína que es la juntimina, y se le llamó el gen de la juntimina. Y la principal trastorno del gen es que tenía repetido un triplete terminal de aminoácidos, el CAG o CAG, ¿verdad? Y si normalmente ese gen que codifica el cromosoma 4 tiene 30 repeticiones, los pacientes con Huntington tienen 40 o 50 repeticiones. Y esto parece que es lo que hace que se afecte el proceso metabólico, otra vez, el protosoma, se acumulan, etc. ¿Me expliqué? Entonces, esto se le llama ahora CAGpatías, así como hay alfa-sinucleinopatías, hay CAGpatías, por repeticiones del triplete. Aquí está, obviamente, la enfermedad de Huntington, también está la atrofia dendrorubro palidociana o del pálido luisiana del núcleo de Lewis, la atrofia muscular vulvar y espinal, las ataxias espinocerebelosas. Todas son repeticiones exageradas de la terminación CAG. La enfermedad de Huntington este es el original, donde lo describe las características. Las síntomas son producidos por pérdida progresiva de las neuronas de los núcleos basales, sobre todo del cuerpo, del núcleo caudado, sobre todo del caudado, ¿de acuerdo? Las neuronas se van perdiendo irreversiblemente. Se presenta pérdida progresiva de la función mental. De hecho, lo primero que aparece en el paciente son cambios de la personalidad. Y ya después de algunos años de tener estos cambios, que pueden ser leves o muy severos, aparecen los movimientos anormales.
Los movimientos anormales están en la etapa final de la enfermedad, poco antes de la muerte del paciente. Estos movimientos son de tipo, bueno, involuntarios por daño núcleo basal, y entonces pueden ser coreoatetóxicos. Y por eso la otra enfermedad, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre de la enfermedad? Corea de Huntington. O también mal del baile de San Vito. Entonces, porque el buen movimiento de los pacientes. Ese no era la Corea de Sidercam. Ah, sí. El baile Parecida, sí, no, pero no, creo que si la Corea de Sidercam es el mal de San Vito. Sí, tienes razón. Pero es parecido, muy parecido a este trastorno. Movimientos coreoatetóxicos parecidos a la Corea de San Vito. Bien, este es un paciente normal. Ustedes se conocen los núcleos basales, ven aquí el caudado. Y compárenlo con un paciente enfermo de Corea de Huntington, ¿lo ven? Casi ha desaparecido por completo. Esto también se ve en la resonancia magnética, mientras que en los pacientes normales se ve muy bien el componente. ¿Ven el caudado aquí? El lenticular, ¿lo ven? Sí. Vean aquí. No. Apenas aparece una pálida sombra de lo que era el caudado. Y aparte, ¿qué tenemos aquí? Atrofia. Atrofia severa, ¿verdad? Entonces estos componentes son secuenciales de la enfermedad. Muy bien. Bien, vean. Apenas es una línea muy delgada y hay algo de atrofia y hay algo de hidrocefalia compensatoria. Bien. Dentro de las enfermedades desmielinizantes, el prototipo que tenemos en nuestro medio es la esclerosis múltiple. Esta enfermedad es una enfermedad polifacética que le da más a las mujeres que a los hombres y hace lo que se le pega la gana, cuando se le pega la gana y como se le pega la gana, ya punto. Ya con eso pueden definir la esclerosis múltiple. Puede ser poquito, mucho, puede ser uno, muchas lesiones, una vez, muchas veces, muy graves, casi no se nota, puede ser lo que quiera. ¿Me explico? Puede ser progresivo, matar al paciente, puede aparecer una vez y no volver a aparecer, lo que sea. ¿Qué vamos a definir la enfermedad? Nunca la definimos. El diagnóstico de la esclerosis múltiple siempre empieza por un abordaje de un daño focal neurológico del paciente. Se quedó ciego de un ojo o comenzó a tener convulsiones de una mano. ¿Me explico? Y empiézale y a encontrar lesiones y descartar tumores, inflamaciones, lo que sea. Y cuando no es nada de eso, a lo mejor es una esclerosis, a lo mejor es una esclerosis múltiple. ¿Se entendió? Tenemos eventualidades de estudios de LCR para tratar de ver si hay o no involucrado este trastorno, pero es muy difícil hacer el diagnóstico en un principio, ¿verdad? Aquí está todo lo que les estaba diciendo ahorita. Lo más aceptado ahorita es que es un trastorno autoinmune probablemente mediado por un origen genético, pero todavía no se sabe exactamente cuáles son los cambios genéticos en estos pacientes. Puede ser es autoinmune o puede haber detonadores, un problema viral o factores genéticos que luego son detonados y luego son inmunológicos, o no se sabe si hay factores ambientales. Lo importante es de que en la etapa aguda de la enfermedad, y créanme que la aguda quiere decir en la fase de actividad sintomática, cuando el paciente tiene síntomas, si se hace una resonancia en ese momento en el paciente, aparecen característicamente lesiones periventriculares, pueden ser únicas o múltiples, y eso es lo que asusta a todo el mundo. Como les digo, lo primero que hay que pensar es, oye, ¿tendrá el paciente un cisticerco? ¿O tendrá una encefalitis? ¿O tendrá una tuberculosis? ¿O tendrá un linfoma? ¿O tendrá un tumor? ¿O qué diablos tiene ahí a un lado del ventrículo? Y empiezan a hacerse muchos estudios. Y a veces hay que ir a la biopsia, casi nunca, gracias a Dios, porque es un cohete. Pero a veces hay que ir a la biopsia para decir, es una placa desmielinizante. ¿O qué es lo que vamos a hacer ahorita? La desmielinización es lo que caracteriza al daño del tejido cerebral. Hay esta triada de Lucinetti, como se llama ese cuate, quiere decir que hay tres componentes microscópicos que vemos en la placa. Primero, vasculitis o perivasculitis linfocítica, o sea, vasos con linfocitos alrededor. Esos linfocitos casi todos son linfocitos CD4 y CD8, o sea, son linfocitos T. ¿Se entendió? Luego tenemos una zona de gliosis con gemistocitos y toda la cosa, que está rodeando una zona central desmielinizada. Esa es la placa. Y puede medir del tamaño de la cabeza de un alfiler
puede medir varios centímetros de diámetro. Y entre más grande, más nos asustamos. ¿Me expliqué? ¿Se entendió esto? Nosotros tuvimos un caso de una placa tan grande que obviamente parecía un tumor. Y era una placa desminimizante, ¿verdad? Entonces se lo mandamos a Houston el caso. Dijeron, sí, tienes razón, esto es una placa demasiado grande. Cuando es tan grande se le llama pseudotumor desminimizante por el aspecto clínico. Y eso lo publicó Irmenaña hace muchos años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En una resonancia transversa, ven ustedes cómo resuena aquí el LCR, el D2, pero ¿ven ustedes estas sombras? Entonces, hay sombras periventriculares que son sitios de lesión. No se puede decir nada más que sitios de lesión. O sea, no hay ningún radiólogo que diga, esa es una placa desminimizante. Claro, si es mujer, si ya le buscaron por todos lados y trae esas cosas, mujer joven que siempre están entre los 30 y 50 años de edad, entonces se toma en cuenta la sospecha de una esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Si le da tratamiento. Tampoco crean que el tratamiento es maravilloso, se da esteroides. Y si comienza a responder, pues qué bueno, ha de haber sido una esclerosis múltiple. Porque dar esteroides, acuérdense que es un arma de doble filo. Si esa cosa es infecciosa y le empiezo a dar esteroides, pues va a matar al paciente, ¿verdad? Bien, entonces, cuando el paciente fallece, en algunos pacientes que fallecen, acuérdense que incluso algunos pueden fallecer, encontramos característicamente estas zonas de desminimización. Claro, al macro vemos así, zonas de color grisáceo, que se parecen mucho a la sustancia gris, ¿se acuerdan? Pero en la sustancia blanca, en la columna radial, periventricular, ¿las ven? Y esas son las zonas donde se ha perdido la mielina y se colapsa. Cuando hacemos una tinción para mielina, vemos que hay muchas áreas que no se pintan de azul dentro de la sustancia blanca. ¿Me van siguiendo? Y esas son placas desmielinizantes. Hay algunas que son tan pequeñas que obviamente no se van a ver ni con la resonancia. ¿Se entendió? ¿Qué me va a dar esto de clínica? Pues depende de esté la placa. ¿Sí? Si está en la cápsula interna, me puede dar una especie de ACV. O si está en la corona radiada, puede dar trastornos motores, sensitivos, etc. Entonces, es muy difícil, como les digo, hacer el diagnóstico a la primera de esclerosis múltiple. ¿Le puede regresar a la pasada? Sí. Lo grandote de la izquierda, al lado de los, ¿eso qué es? Esa es otra placototota. Ah. Todo esto está dañando, ¿verdad? Sí. Porque esto debería ser azul. ¿De acuerdo? Ya. Es el ventrículo, es el cuerpo calloso, ¿lo ven? Sí. Es el ventrículo aquí. Bien, esta es la famosa triada de Luchetti. ¿Qué vemos en la triada de Luchetti? Es una tinción para mielina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un vaso. Un vaso con... Pero, ¿qué son las células? Si le hago inmuno, pero no son neutros. No es como el ACV que puede tener neutros en los vasos. Eso tiene linfocitos, ¿de acuerdo? Luego tengo una zona aquí, aquí hay mielina, ¿lo ven? Y todas estas células que están aquí son gliosis. ¿Ven estas gordas? Todo esto es gliosis. Y esta zona, toda esta se ha perdido la mielina. Entonces tenemos la vasculitis linfocítica, la zona de gliosis y la desmielinización. Esa es la placa desmielinizante. Y no es la única causa de las esclerosis múltiples de placa desmielinizante. Nosotros nomás reportamos placa desmielinizante. Claro que ayudamos en decir, no es un tumor, no es un granuloma tuberculoso, no es un bicho raro. Nos ayudamos en algo. Pero ahora, ¿por qué está la placa? Bueno, pues hay otras enfermedades desmielinizantes, no nada más la esclerosis múltiple. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Doc, del macro, de este que veíamos, así el macro, ¿se puede distinguir entre desmielinizante y una ACV? ¿Y un qué? Y un accidente, una hemorragia. Bueno, ¿tú lo ves hemorrágico ahí? No, un infarto antiguo no se puede. Se ve muy parecido al infarto antiguo. ¿De acuerdo? Se ve muy parecido. Es muy raro que el paciente tenga 2 o 3 infartos antiguos, como este que está bilateral. Pero el hecho de que esté periventricular y que sea bilateral, pudiera sugerir más una placa. Porque el ACV agarra parejo, ese agarra
se lleva cercas y agarra desde el ventrículo hasta la corteza, casi siempre. En la forma antigua, ¿se acuerda que se arrugaba y se colapsaba todo? Bueno, pero sí tiene razón, aquí hay que dar la información clínica. Miren, lo que les queremos decir es que hay enfermedades desminimizantes. No que el diagnóstico sea banalito y fácil y nomás con ver la foto se hace el diagnóstico, sino que hay enfermedades que son desminimizantes de entrada, ¿verdad? Es todo. Es muy difícil el diagnóstico y en este caso tendríamos que ver datos clínicos. La enfermedad es muy divergente, como les dije, pero vamos a suponer que tenemos la paciente típica con toda la sintomatología florida de la enfermedad. Es una mujer de 30 años de edad que ha tenido episodios repetitivos de déficit neurológico y de los cuales se recupera. Un día amaneció que no veía con un ojo y luego se recuperó. 10 meses después o semanas después le temblaba una mano y se le recuperó. Y luego no sentía una pata y se recuperó. Ya me explico, ha tenido episodios neurológicos. Porque eso no lo hacen los ACVs ni otras cosas. Pero bueno, es difícil. Claro que el diagnóstico microscópico, Pepe, lo único que tienes que ver es que se haya perdido mielina. Mande. Pero si no nos dan atención... No, si no te dan atención, no vamos a decir gliosis. Digan gliosis. Es que yo soy caso para el quiz. Ajá. Y pues no se me dio la atención. Ah, pero aquí se ve la gliosis. No se va a ver la gliosis. Es lo que les dije ahorita. Si no les damos la mielina, entonces digan gliosis. Se acabó. Porque también el término gliosis ayuda a decir, no es un tumor, no es una infección, no es una encefalitis, ¿verdad? Pues ayuda en algo. Pero claro, pues esa es la atención de mielina. ¿No tiene algo con mielina? ¿Esa misma caso no tiene con mielina? No. Bueno, es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Sí. A ver cómo chingados va, porque yo nunca he visto. Bueno, vamos a ver. El Alzheimer, que es la con el que terminamos la clase, ahorita está de moda, ya tiene unas décadas de moda, porque resulta que conforme envejeció la población mundial, debido a que se controlaron las enfermedades que nos mataban jóvenes, entonces cada vez aparece más cáncer y más demencia, porque ahora somos viejos. Entonces se ha convertido en un estado muy importante de salud mental y realmente hay expectativas así medias catastróficas para dentro de algunas décadas de cuántas demencias vamos a tener en la población. Ustedes seguramente que ahorita tienen que 20 años, ¿cuánto tienen ahorita? 20. Cuando tengan 50 años, así, 2/3 de la población de México va a tener arriba de 50 años de edad. Fíjense nada más. Entonces va a tocar casi todos los pacientes viejos. Y muchos de estos problemas les va a tocar a ustedes. ¿De acuerdo? Bien. El Alzheimer es una enfermedad demencial. ¿Qué es una demencia? Es cualquier enfermedad progresiva donde se pierde la cognitividad. O sea, el conocimiento que ha adquirido el paciente se pierde. Se pierde el comportamiento, hay trastornos del comportamiento, problemas de memoria y sobre todo trastornos de la comunicación. Estos no son al mismo tiempo, ni son con la misma severidad siempre. Van avanzando progresivamente hasta que el paciente queda irremediablemente incapacitado. El paciente se va a morir, el paciente de Alzheimer se va a morir, todos vamos a morir. Pero que te pegues con Alzheimer quiere decir que te vas a morir a fuercita con un severo deterioro de tu función neurológica. Y entonces siempre me preguntan, o muchos me preguntan, bueno, ¿y qué mata el Alzheimer? Ese es el problema, que el Alzheimer no te mata por el déficit neurológico, sino te hace lábil a infecciones y traumas y otras cosas. No sé si ustedes tengan en su familia, yo acabo de pasar por una experiencia familiar de un Alzheimer en la familia de mi esposa, y cuando empezó el trastorno, hace unos años, les dije a mis cuñados, agárrense, porque esta cosa va para años, vamos a cuidar muy bien a la señora, no se nos va a morir ahorita, se va a morir después, pero se va a ir deteriorando severamente, pero severamente, poco a poco. Que si la llevamos con fulano y se llévenla donde quieran, pero la lesión va a progresar y va a progresar hasta que se muera, y se va a tardar años, ¿verdad? Entre más la cuiden, más tiempo va a tardar en morirse, pero se va a morir, ¿de acuerdo? Entonces, es una condición, no sé si ustedes han tenido experiencias en la familia,
es una condición estresante para la familia. ¿Me explico? Y a veces hay soporte, a veces no nomás económico, sino personal. A veces hay muchos hermanos que le entran, a veces nomás hay un hijo o dos y es un puente tremendo. Entonces, esta es una condición que hay que estar valorando en estos pacientes. Pero, de que la especialidad que se llama, que cuidan los viejitos, ¿cómo se llama? Pediatría está cada vez más en boga, cada vez tiene más demanda, ¿verdad? Y yo conozco cuando menos a 2 médicos amigos míos que están haciendo muy buen billete, pero muy buen dinero, porque pusieron casas para pacientes con Alzheimer. Y nomás eso se dedican. Tráeme el viejito y yo lo cuido aquí. Y nomás eso se dedican. ¿Me explico? Entonces, allá vamos todos vamos para allá. Bien, cuando es genética, que también es muy poquito, 5% o menos, su libro dice 5%, más o menos dice su libro, es una enfermedad que está relacionada a mutaciones de la proteína precursora de amiloide y en las presenilinas 1 y 2. Son las principales mutaciones en las formas heredadas. De la película. Bueno, no la he visto, la última que me dicen que está extraordinaria. ¿Steel Alice? ¿Cuál tiene? ¿La presenilina o la PP? La dominante. Me han dicho que está extraordinaria, no la he visto. Jill Moore, ¿no? Gillian Moore. Bueno, la va a ver. Ha habido muchas películas de Alzheimer, muchas, ¿no? Y todas telenoveleras, esta no la he visto. Algunas muy buenas, algunas. Hay una que les recomiendo, una que se llama Away from Her, lejos de ella. ¿No la han visto? Se la recomiendo. También es una paciente con Alzheimer. Bueno, entonces, la causa más frecuente de demencia ahorita en la sociedad es el Alzheimer. Es la cosa más frecuente. Seguida después por la demencia de origen vascular y luego una bola de trastornos como el alcohol, la depresión y todo eso. ¿Me explico? Cuando yo estoy con mis amigos, bueno, no son mis amigos, son más las compañías los sábados, y les digo que no tomen tanto, que porque se ponen mal y todo eso, me dicen, Álvaro, lo que pasa es que tú tomas con miedo. Déjate caer y no te pasa nada. Entonces, ¿me entienden? Bueno. Esta fue descrita por Alzheimer en 1906. Vio esta paciente joven de 50 y tantos años, bueno, para nuestra época es joven, que había perdido casi toda su capacidad neurológica y había quedado recluida en posición fetal y con incontinencia de esfínteres. Que lo presentó en un congreso, así como un estado de demencia muy severo. Y pocos años después, este otro doctor, Kraepelin, demostró que había otros casos parecidos. Y como Alzheimer, en la misma paciente que se murió, en esta, le hizo la autopsia y demostró ciertas alteraciones histológicas que hasta ahorita son las mismas, él las describió. Entonces Kraepelin dijo, bueno, pues esta vez parece ser que hay una enfermedad, como la describió Alzheimer, que es más frecuente, o sea, hay más casos de los que parecen, y le llamó así, desde entonces le llamó enfermedad de Alzheimer, y desde entonces se conoce así, como la enfermedad. Bueno, hay muchos pacientes con Alzheimer en el mundo. La muerte es en un lapso en un promedio de 5 a 7 años, casi todos se mueren, a veces duran hasta 10. Pero recuerden que el principal riesgo para tener Alzheimer es ser viejo. Entonces, como el paciente tiene 80, 85 años, la sobrevida 5 o 7 años, pues ya se mueren como de un viejito también se va a morir, nada más que severamente deteriorados, ¿de acuerdo? Pero se van a morir. La causa más frecuente de la demencia es la infección agregada, que siempre son neumonías, casi siempre. Y el daño neuronal del Alzheimer es otra vez agregados de proteínas mal estructuradas que dañan a la célula, como les dije ahorita, ¿de acuerdo? Hay una cosa que debemos de tener mucho en cuenta para la patogenia. Ya sabemos que se produce una proteína normal, mal estructurada, se agrega y no se puede eliminar bien y se deposita y hace un desmadre ahí en la célula o en el tejido, etc. Pero en el cerebro, cualquier cosa que se muera, como la neurona en el cuerpo del león, o como el depósito de amiloide en el Alzheimer, en el neuropilo, cualquier cosa que se muera va a causar una reacción real. Es la forma en cómo se repara. ¿Me explico? Nada más que en vez de ser una placota, como en esclerosis múltiple, o en un infarto,
pues son microgliosis alrededor de cada neurona. Pero ahí están los astrocitos, ¿se entendió? Y esto hace disfunción más de las células. Porque no crean que estamos hablando de una o dos placas. Ahorita les voy a hacer una foto donde hay decenas o centenas en un pedacito chiquitito del cerebro así. Entonces se está llenando el paciente de placas, ¿de acuerdo? Entonces, la reacción glial, que es la última respuesta a todos estos daños patogénicos que les he dicho, todos estos procesos patogénicos, es la responsable de que se agraven los síntomas, las manifestaciones, porque ocupan más espacio. Si no me explico, díganme. Si no lo están entendiendo, ¿se están entendiendo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, está fuertemente relacionada con la edad, ¿verdad? Fíjense ustedes, se toma una población sana de viejitos, el 1% va a tener a los 70 años Alzheimer, pero a los 80 el 3%, a los 85 el 8%. Dice su libro, el nuevo, que de los 85 a los 90 hasta el 40% en algunos países. Entonces, el crecimiento es exponencial de la enfermedad, ¿verdad? El principal riesgo para tener Alzheimer es el viejo, ese es el principal riesgo. Sin embargo, vean ustedes, para el 2050, en los países pobres, esos son los millones de personas enfermas de Alzheimer por población, se espera que aumente en forma increíble. ¿Lo ven? Y en los países más riquillos también va a aumentar. En una proporción menor, pero también va a aumentar. De tal suerte que tarde o temprano nos vamos a topar con este problema social de salud pública, que es muchos viejitos discapacitados. El problema no es estar viejito. El problema no es estar viejito. El problema es que te tengan que llevar y traer, que te tengan que dar comer en la boca, que te tengan que limpiar cuando te ensucias y haces popó. Ese es el problema. Que eso es lo que pasa con los pacientes demenciados. Ese es. Y entonces eso es lo que produce trastornos no nada más familiares, sino económicos y de repercusión en la productividad. Imagínense cuánta gente dice, no fui a trabajar, no pude hacer lo que tenía que hacer porque está mi mamá bien enferma, porque no pude ir a ningún lado. Nosotros duramos años de no ir con nadie a ningún lado porque teníamos bien enfermo la paciente con Alzheimer. No se podía. Entonces, a eso se refiere esta cifra. La tendencia también tiene que ver con que, o se supone, los estudios que hay es que se supone que un IQ de arriba de 120 y entre más estudios tengas es protector, ¿no? El IQ no se ha demostrado que sea protector. Bueno, ninguno se ha demostrado que sea realmente causa-efecto, Pepe. Pero vean, si estás hablando de la epidemiología, sí. Fíjense nada más como factor epidemiológico que se ha asociado a ¿qué incrementa la posibilidad de Alzheimer en los pacientes viejos, Pepe? Enfermedades cardiovasculares, fumar, hipertensión, diabéticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que disminuye el riesgo? ¿Verdad? El grado de educación. Pero sobre todo, más que seas ahí doctorado o filósofo o no sé qué, lo que es la actividad mental sana, es decir, actividad física, actividad manual, actividad de pensar. ¿Me explico? Por eso apareció desde hace unos años la neuronoaerobics, que es lo que yo hago. ¿Saben lo que es eso? ¿No han oído hablar de la neuronoaerobics? Que usa la mano izquierda. Cuando uno llega a los 60 años o más, empezar a ejercitar y hacer la vida cotidiana con el lado opuesto de tu cuerpo. ¿Me explico? Usa el reloj del otro lado. ¿Me explico? Cámbiate con los ojos cerrados. Controla tus cosas con la mano izquierda. Yo manejo ahorita igual de bien el mouse con la mano izquierda que con la mano derecha. Igual de bien. Al principio estaba así todo, pero ahora ya hago mis PowerPoint con la izquierda y cuando llegan los sistemas dicen, doctor, es zurdo usted, porque se llegan aquí a arreglar mi computadora. Digo, no hombre, ponlo aquí, como es igual, cuando lo pongo. ¿Sí me explico? No sé si esto sirva. Bueno, hay estudios epidemiológicos de seguimiento que dicen que sí, pero eso con el ejercicio, yo ejercicio todos los días en la mañana, parece que disminuye la posibilidad de tener Alzheimer. Manda. El otro día vi como un tipo documental que estaban en un monasterio en Europa, por Francia, y en el cual las monjas a partir como de los 70 años, que ya se retiraban, las ponían a hacer clases de piano, a clases de lenguaje,
y veían que todas las monjas llegaban a vivir 100 años, o sea, eran muy grandes y ninguna tenía ningún deterioro neurológico. Entonces decían que muchos investigadores estaban viendo qué onda con él, o sea, que cómo estimulabas a la persona era cómo podías No desarrollar. se sabe exactamente, hay muchos factores, de lo que estoy diciendo hay muchos factores, ¿no? Parece ser que esto es nada más una especie como de carácter epidemiológico para tratar de evitar que se manifieste lo que ya de seguro está sucediendo en tu cuerpo. Porque yo no creo que nada de esto evite que se te formen placas y que se te formen ovillos, como vamos a ver ahorita. Probablemente en menor proporción, pero tal vez evites que se manifieste. Eso sí, porque usas áreas no dominantes de tu cerebro, ¿no? No depende nada más del hemisferio izquierdo para hacer todo. Ahora también por el derecho puedes hacerlo y puedes descansar el otro un rato. La plastía neuronal, ¿han oído hablar de esto? Entonces, probablemente plasticidad, probablemente por ahí va la cosa, probablemente. Yo no sé si funciona o no, yo lo estoy haciendo y no procuro así ya seguirle porque ya me acostumbré. Pero procuren, intenten, cualquier de estos días, intenten cambiarse con los ojos cerrados para ver qué madrazos se dan al principio. Parece increíble. Yo me cambio hasta dormido. A ver, cámbiate con los ojos cerrados. Pero después uno se va acostumbrando, ¿verdad? ¿Mandé? Pero ya con la ropa ahí puesta en la cama, ¿no? O buscarla. Ponen buena novela, ¿no? Y si está un perro rabioso ahí a un lado, ¿cómo le haces? O un asesino con un puñal. No, hombre. Bueno. ¿A poco hay en Monterrey eso? ¿Cuál? Es neuronal. Yo no estoy en ningún instituto, yo leí los artículos y me puse a hacerlo. No, yo no fui a ningún lado, o sea, yo leí son estudios del norte de Europa. Yo los leí y me puse a hacerlo. Hay nociones que con la mano rotas hacia un lado y con el que rotas hacia el otro que no hay Esa no me la sé. Pero tampoco no crean que estoy obsesionado con eso, pero ya aprendí a hacer algunas cosas. Algunas cosas ya las aprendí a hacer. Al rato se me ocurre otra. Por ejemplo, he empezado a caminar en la trotadora, he empezado a caminar hacia atrás. No, calma, a caminar, dije a caminar. Medio maratón. Oiga, no se trata de ser así Houdini o de ser cirquero. Se puede. Nada más es cuestión de hacerlo despacito. Y poco a poco, entonces, como que vas ejercitando otras áreas del Lavarse los dientes con la mano izquierda. todo luego con la izquierda. También otra cosa muy importante es caminar hacia atrás en su casa. ¿Ah, sí? Porque ya la conoces muy bien tu casa. Entonces te sales de tu cuarto y vas. La ventaja es que cuando llego a la recámara mi esposa no sabe si voy o vengo. Se despierta luego, ya me voy. Ya. Vamos a hablar ya. A ver, jóvenes. La patogenia. En el Alzheimer hay dos trastornos bien establecidos que producen el daño neuronal. Uno es el mal metabolismo o la mala degradación de la proteína precursora del amiloide. Y la otra es la disrupción del sistema de microtúbulos del axón, que están amarrados con proteína tau. Es un sistema que está bien amarrado en haces. La disrupción de la tau hace que se alteren estos túbulos y se agregan. Entonces, por un lado, proteína precursora y por otro lado, proteína tau con disrupción tubular. La proteína tau, la proteína precursora del amiloide, normalmente sirve para detectar o para tener receptores probablemente de proteínas derivadas asociadas a prión. Está en la superficie de las células neuronales. Y normalmente se degrada por un sistema de secretasas, alfa, beta y gamma, que hace que sea degradada en sustancias que son fácilmente eliminadas por el sistema ubiquitina proteasoma, pero los pacientes con Alzheimer fallan estas secretasas, ¿verdad? Y lo que queda como resultado de este fallo es que se agrega un fragmento de la proteína precursora que se llama A-beta amiloide 42 por el sitio donde se rompe. Vamos a explicar esto con monitos. Normalmente la proteína precursora del amiloide está en la superficie de la neurona, ¿de acuerdo? Y entonces las secretasas la rompen, sobre todo la alfa-beta,
la rompen aquí, en la parte de la membrana, y esto se degrada fácilmente. Cuando el paciente tiene Alzheimer, ya sea porque le falló la beta secretasa o la gamma secretasa, entonces esto en vez de romperse aquí, se rompe en dos sitios, en el sitio beta por mutaciones de la APP, o en el sitio de la gamma secretasa por mutaciones de la presenilina. Y lo que queda es este cacho que está aquí, que se llama A-beta 42. Y este es el que no puede ser llevado al sistema ubiquitino protosoma. Y entonces empieza a agregar, en el sitio perineuronal, o sea, no se agrega dentro de la neurona, se deposita en el neuropilo adyacente y produce una placa senil. ¿Se entendió esto? Ese es uno de los dos principales efectos, el otro es el atado, ahorita lo vamos a ver. ¿Se entendió esto o no? Entonces, si yo quito esa de medio, aquí está, de la misma sitio donde se rompe en forma normal la beta y la gamma, ¿las ven? Y este cachito, que es el de ahorita, se le llama A-beta amiloide. ¿Se entendió eso? Entonces, aquí habitualmente tenemos mutaciones de la APP, y acá en estos pacientes, cuando tienen mutaciones de la presenilina, es cuando les da el Alzheimer joven. ¿Cuál tenía la película que me hicieron ahorita? ¿La señora? Tenía la primera, la doble. La beta, Sí. la APP. No, Esta. No tenía esta. Sí, porque Las dos son de inicio temprano. bueno, aparte una hija de ella se hizo la prueba y también lo tenía. Bueno, las dos son de inicio temprano, ¿verdad? Pero si es por la B, si es la beta secretasa, entonces es mutación de la APP, y si es la gamma secretasa, es mutación de la presenilina. No de inicio temprano, desde fetos ya tienen... Claro. Se expresa. Ya se va a poder hacer una especie de punteo genómico y saber si tú traes defectos en estas secretasas desde que estás mucho antes. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con el A-beta amiloide? 42, A-beta amiloide. Se excluye en forma normal, se deposita en el neuropilo como amiloide y entonces produce una gliosis reactiva, ¿se acuerdan? Y a esa gliosis reactiva se le llama placa. Placa senil, que fue como le llamó Alzheimer. ¿Se entendió? Sin embargo, dijo Alzheimer, a veces las placas seniles tienen puro amiloide y a veces están llenas de una maraña de fibrillas con plata positivas que parecen como tejido neural. Y ese era exceso de tau. Entonces hay placas con tau que se llaman placas neuríticas porque tienen excesos de neurofibrillas, y hay placas amiloides nada más. Las dos son seniles, pero son neuríticas y amiloides, y las dos son igual de malas. ¿Se entendió o no? Bien, es muy probable, jóvenes, que lo que determina el Alzheimer es el trastorno del metabolismo de la APP, porque hay otras taupatías en donde no hay trastornos de la APP y el paciente no tiene Alzheimer, y sí tiene taupatía, sí tiene la tau afectada, pero no sabemos todavía. El otro componente importante es la tau. La tau es una proteína que ahorita me regreso aquí. Ay, perdón. ¿Cómo se hace? Tenía un dibujo que ya lo quité yo. Bueno, la proteína tau es una proteína que está amarrando neurotúbulos del axón, como si fueran haces, ¿verdad? Para amarrarlos. Y eso les da una orientación especial dentro del citoesqueleto para que funcione la célula. Cuando la tau se hiperfosforila, cuando está hiperfosforilada, entonces no soporta la tensión de los microtúbulos y se rompe. Una vez que se rompe la tau, entonces los microtúbulos se agregan, se hacen como una maraña. Y eso fue lo que vio Alzheimer en las neuronas. Dijo, hay ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. ¿Se entendió esto? Y eso mata a la célula. A diferencia de la beta amiloide que se deposita en el neuropilo, el ovillo sí es intraneuronal. Lo que pasa es que luego el ovillo mata a la célula, las fibrillas de tau se agregan junto con el amiloide,
y se forma una placa neurítica. ¿Se entendió? Y entonces esa placa produce gliosis reparativa, microgliosis reparativa. Y eso daña el área topográfica. Es lo mismo de aquí, es lo mismo que estamos viendo ahorita. Entonces, que nos quede bien claro, hay dos fenómenos patogénicos en Alzheimer. ¿Cuál y cuál? El de la tau y El defecto de la tau por hiperfosforilación y el del depósito de amiloide. por trastornos en el metabolismo, en la ruptura de la APP. ¿Se entendió eso? ¿Seguros? Bien. Al micro, el examen patológico de un cerebro del paciente con Alzheimer, lo que domina el cuadro y que llama la atención y que todo el mundo sabe en todo el mundo es que están atróficos los cerebros, se atrofian. Más que es una atrofia, pues que es muy constante en el lóbulo temporofrontal, temporal y algo de parietal, pero el occipital nunca se atrofia y eso te ayuda mucho. El occipital no se atrofia, no sabemos por qué, pero el occipital no se atrofia. Bueno, obviamente por la atrofia va a venir una hidrocefalia compensatoria y eso es lo que también domina las imágenes radiológicas, ¿de acuerdo? Normalmente, ustedes ya conocen cerebros normales, vean el Alzheimer, hay una atrofia muy marcada, aquí hay una atrofia frontoparieto-temporal muy marcada, pero ven el occipital, ¿lo ven? ¿Ven que no está atrófico? Eso es muy característico, cuando menos es muy constante. Sin embargo, yo les recomiendo como médicos en preparación, no anden diciéndole a todo el mundo cuando hay atrofia que es Alzheimer. Hay muchas enfermedades atróficas que no son Alzheimer, ¿de acuerdo? La atrofia es nomás una consecuencia de pérdida de masa, nada más. Desde el punto de vista superior, aquí tenemos la comparación normal de un Alzheimer a pura atrofia en corte coronal, la atrofia y la hidrocefalia. ¿La ven? Es un Huntington, ¿no? Pudiera ser un Huntington, pero vean cómo está aquí. ¿Lo ven? Sí. Sin embargo, es una atrofia severa, porque la hidrocefalia puede apachurrar el caudal. Esto tiene que ir con la clínica, a fuerza. Porque si yo les pongo esto nomás así, ustedes dicen atrofia con hidrocefalia ex vacuo y se acabó. Y lo que tú me digas que puede ser, pero ahí hay atrofia con hidrocefalia, eso sí hay. ¿Me expliqué? O sea, no traten de adivinar todo el cuadro clínico por la imagen macroscópica. Acuérdense que estamos en enfermedades neurodegenerativas. Comparando el aspecto normal con un aspecto atrófico. Bien, al micro, eso fue el macro. Al micro son lo mismo que dijo Alzheimer, todavía es lo mismo que buscamos nosotros. Ovillos neurofibrilares, que son de la proteína tau, intraneuronales, y las famosas placas. Recientemente se describieron la presencia de cuerpos de Hirano, también, bueno, hace de 10 años para acá, y también es un marcador microscópico. Entonces tenemos ovillos intraneuronales, placas seniles en el neuropilo y cuerpos de Hirano. ¿Verdad? Bien. Las placas neurofibrilares, recuerden que tienen en medio, ¿qué? ¿Qué tiene en medio la placa? ¿Qué tiene en el centro la plaquita? La beta amiloide. Entonces amiloide. Beta-amiloides, amiloide. Entonces yo lo puedo teñir con rojo congo o teoflavina. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo, chavos? Sí. Porque ahorita que pregunté qué hay en el medio de la placa, nadie supo más que Daniel. O sea, no sabían que había amiloide ahí. O sea, hay proteína beta-amiloide y por eso es amiloide. Entonces, acuérdense que pueden o no tener, si tienen neurofibrillas, restos de axones, se le llama placa neurítica, pero no, es nomás para que vean que pueden no tener neurofibrillas. Y si no tienen neurofibrillas, es una placa senil típica. Pero no le quita, son igual de malas las dos, no le quita al paciente nada de daño, ¿va? Entonces, las placas neuríticas están formadas de proteína tau más amiloide. ¿Se entendió? Bien. Esta es la que andaba buscando hace ratito. Este es el famoso, este es la neurona, este es su axón o su dendrita, lo que quieran ustedes llamar. Aquí están muchos microtúbulos, cientos y cientos de microtúbulos. Y cada microtúbulo está apostado por proteína tau, ¿la ven? Cuando está dañada, en el Alzheimer hiperfosforilada,
se desprende el microtúbulo, se agrega en forma de trastornos estructurales, y la proteína tau se agrega en forma de ovillos. De tal suerte que Alzheimer esto fue lo que vio, ¿verdad? Eso es así en por, no le hace. En las neuronas, ¿las ven? Algunas de ellas parece que tienen que Fibras. una trenza, parece que tienen trenzas, parece que tiene una trenza, ¿verdad? ¿Se entendió? Ese es el ovillo que vio él, digo, hay algo ahí filamentoso adentro de la neurona, ¿verdad? Y si le hacemos una plata, no nomás está aquí, está en toda la neurona, más que se ve mejor con una plata. Aquí parece una trenza y aquí parece el tío Cosa. ¿Ah? ¿No han visto los ustedes? ¿No les tocó? Sí. Bien. Por otro lado, la placa senil está en el neuropilo. La placa senil es una tinción de plata. La placa senil tiñe los restos de tau, y aparte aquí, bueno, no se ve, esta no es la tinción para amiloide, pero aparte de que esta sustancia café es amiloide, pero toda esta es la placa. ¿Y qué es esto que está aquí? Igual es la neurona con Ese es un ovillo. Es el ovillo, ¿verdad? Aquí hay neuronas con ovillos, a diferencia de estas, y aquí hay una placa senil. Entonces, la otro componente es el cuerpo de Irano. El cuerpo de Irano es un agregado también, es un ovillo, un agregado, pero que está hecho no nada más de tau, está hecho de actina. E incluso puede tener proteína precursora, pero tiene actina. Y el cuerpo de Irano puede ser intra o extracelular. Y se ha visto en el Alzheimer, en el Creutzfeldt-Jacobs y en la esclerosis lateral. O sea, en muchas enfermedades neurodegenerativas. Hace un momento dije que pueden compartir estas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, cuerpos de Irano, placas seniles. Acuérdense que la proteína precursora del amiloide se codifica en el cromosoma 21, y entre más genes del cromosoma 21 tengas, más fácil es que se mute, y por eso los pacientes con Down, casi a todos les da placas seniles y datos que sugieren Alzheimer cuando llegan a cierta edad, ¿verdad? Porque tienen 321. Es una tinción de rojo Congo. Si este es rojo Congo, ¿qué será esto? Amiloide. Y este es un vaso con depósito de amiloide, que es característico. El Alzheimer siempre tiene amiloide en los vasos del cerebro. Siempre tienen vasculopatía amiloide. Y eso lo hace más fácil que tengan ACVs también. ¿Difuso o más en alguna? No, en todas las arterias del cerebro tienen amiloide. En todas. Entonces, esta es una tinción de plata, y aquí están las placas. Esas son las placas, ¿verdad? O sea, no nomás es una, son un montón. Doc, ¿Mandé? Perdón, las placas de Irano, ¿cómo se verían? No, no son placas, son cuerpos de Irano. ¿Cómo se verían en el rojo Congo también? No se ven fácilmente, se ven mejor en HY, es lo que se ven mejor los cuerpos de Irano en HY. Este es con tioflavina, lo pinta de verde el amiloide. Aquí hay placas, ¿los ven? Aquí hay ovillos. Y vean, ¿se acuerdan del asta de Amón? Sí. Es lo que les dije ahorita. Se monta todo el asta de Amón, todo lo que está aquí, la sustancia entorrinal, todo esto, la sustancia entorrinal y la terminación de la amígdala, ¿se acuerdan? Y se pinta con plata, y vean la cantidad de placas que hay. ¿La notan? Y es obvio que el Alzheimer empieza a afectar los ovillos, y las placas empiezan a afectar primero el sistema límbico. Por eso los trastornos primeros son cognitivos y de memoria. Y conforme va avanzando, se va deteriorando otras funciones. ¿Se entendió? Entonces es progresivo, de tal suerte que al principio son las zonas puramente límbicas. ¿Se fijan? Luego va avanzando las zonas corticales primarias y llega a afectar muchas zonas corticales cerebrales. De tal suerte que para cuando el daño empieza en el hipocampo y en la zona entorrinal y en las zonas amigdalinas del sistema límbico. Vean cómo aquí nada más la mitad de los pacientes han tenido demencia. Pero de aquí en adelante, cuando empieza a afectar las cortezas de asociación, entonces va aumentando los pacientes con demencia. De tal suerte que cuando estamos ya a nivel cortical,
Casi todos los pacientes están demenciados. Para cuando el paciente con Alzheimer se le empieza a notar su Alzheimer, ya tiene cuando menos 5, 7 años depositando placas y ovillos. ¿Me expliqué? ¿Se entendió esto o no, chavos? Sí. Clínicamente, ¿cómo sería el estadiaje? Aquí está, el estadiaje es si tienes nada más, si estás sano, alteraciones de conducta, si tienes una demencia leve y luego aquí más para acá demencias más Pero es severas que la junto demencia- con trastornos de otro tipo. Se ¿Mande? supone que la definición de demencia entra cuando hay una afección en la vida, o sea, en tus actividades cotidianas de la vida. Cuando... ¿Cómo? No te entendí otra vez. O sea, la definición para cambiar de una alteración conductual, o sea, de la conducta a una demencia, la definición dice que cuando es demencia es cuando la alteración en la conducta ya afecta tu vida cotidiana. Pero es que algo afecte tu vida cotidiana no lo hace demencia. No, pero o sea, la alteración conductual que afecte ya tu actividad diaria. Es que si tú tienes un proceso bipolar y tu conducta afecta tu vida cotidiana, no es demente, eres bipolar, pero no estás demenciado. Demenciado quiere decir que tengas trastornos cognitivos, afectivos, de memoria. Que estén las tres cosas juntas, o cuatro todavía más, pero cuando menos esas tres cosas juntas, para decir que estás demenciado. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente Alzheimer típicamente, o a un paciente demencial? No nada más que tenga trastornos cognitivos y de memoria, tiene trastornos afectivos severos, ¿verdad? Se aísla, pierde el interés por todo lo que lo rodea, totalmente pierde el interés por lo que lo rodea. Bueno, eso tiene sus memorias, pero no vamos a hablar de la definición exacta de la demencia, pero sí que esas cosas estén juntas. Después hay sus asegúrense. Bueno, jóvenes, entonces les recomiendo que no anden haciendo ahí diagnósticos a la ligera de Alzheimer, que es muy difícil, que se tienen que conjuntar varias cosas y estudios de laboratorio y de radiológicos y suponer que el paciente tiene Alzheimer. ¿Qué es lo que hace el diagnóstico? La evolución clínica, desafortunadamente. ¿Y por qué? Porque siempre se va deteriorando más el paciente, a pesar de los mejores cuidados geriátricos que le puedan dar, sigue el deterioro neurológico progresivo. ¿De acuerdo? Entonces, abusados con el Alzheimer. Oigan, tenemos 7 minutos para que entren a la... Me dijo que él era de 1 a 1 y media.